«Tienes 48 horas para largarte de mi casa», gritó Miriam, señalando la puerta como si yo fuera una extraña, una intrusa en el hogar que construí con mis propias manos durante 30 años. Nunca imaginé que escucharía esas palabras saliendo de la boca de mi propia hija. Sus ojos brillaban con una frialdad que jamás había visto, ni siquiera cuando era adolescente, y me desafiaba por cualquier tontería. Pero esto era diferente. Esto era odio puro, calculado, maduro. Santiago estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y esa sonrisa de satisfacción que me helaba la sangre. No dijeron nada más. No hubo explicaciones. No hubo lágrimas falsas. No hubo el drama que esperaba. Solo el sonido de mis pasos en el suelo de madera que yo misma había pulido 1000 veces. El crujido de la escalera que subí cargando a Miriam cuando era bebé. El eco de la puerta de mi habitación cerrándose por última vez. Tomé una bolsa de tela azul, la misma que usaba para ir al mercado los sábados, y metí apenas 3 mudas de ropa. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de algo que aún no sabía nombrar. 3 semanas antes, todo parecía normal. Era un domingo de esos que huelen a pan tostado y café recién hecho. Miriam había venido a almorzar, como siempre hacía el primer domingo de cada mes, desde que se casó con Santiago hace 8 años. Era nuestra tradición, nuestro momento sagrado de madre e hija. Esa mañana desperté temprano, como siempre, y preparé la mesa del comedor con especial cariño. El mantel bordado que me regaló mi suegra hace 40 años, recién planchado y oliendo a lavanda, cubría la mesa de roble que mi difunto esposo había hecho con sus propias manos. Los platos de porcelana blanca con ribetes dorados, esos que solo usaba en ocasiones especiales, brillaban bajo la luz del mediodía que se filtraba por la ventana del comedor. Las copas de cristal, herencia de mi madre, reflejaban pequeños arcoíris en las paredes cuando el sol las tocaba justo en el ángulo correcto. Todo estaba perfecto, como siempre. Miriam llegó puntual, a las 12 en punto, con una bolsa de la panadería nueva de la esquina. «Traje empanadas, mamá, de esas que te gustan, de pollo y aceitunas». Su sonrisa era la misma de siempre, cálida y familiar, pero había algo en sus ojos que no lograba descifrar. Algo que brillaba diferente. Santiago llegó 15 minutos tarde, como era su costumbre. Lo escuché estacionar su auto en la entrada. El motor diésel que siempre dejaba encendido unos segundos más de lo necesario, como si quisiera asegurarse de que todos supieran que había llegado. Entró con olor a cigarrillo pegado en la ropa y esa sonrisa forzada que ponía cuando tenía que ser educado conmigo. «Disculpen el retraso, Isabel. El tráfico estaba imposible». Mentira. Los domingos no hay tráfico en nuestro barrio. Pero yo sonreí y le serví un vaso de agua fresca, como hacía siempre. La educación que me enseñó mi madre era más fuerte que cualquier irritación. Durante el almuerzo, mientras comíamos, las empanadas que en realidad sabían a cartón comparadas con las que yo solía hacer, noté algo extraño. Miriam no dejaba de mirar hacia las esquinas de la sala, como si estuviera midiendo algo invisible. Sus ojos se detenían en los cuadros que colgaban de las paredes, esos retratos familiares que llevaban allí más de 20 años, en el aparador antiguo donde guardaba la vajilla buena, en la lámpara de cristal que colgaba del techo del comedor. La misma lámpara que ella había admirado desde niña, la que siempre decía que algún día sería suya. «Mamá», dijo Miriam mientras cortaba su empanada con movimientos mecánicos, sin mirarme a los ojos. «Esta casa es demasiado grande para ti sola, ¿no te parece?» Sus palabras flotaron en el aire como el humo del cigarrillo de Santiago. Yo me quedé con el tenedor a medio camino hacia la boca, sintiendo cómo algo frío me recorría la columna vertebral. «¿Cómo que demasiado grande?», pregunté, tratando de sonar casual,
pero mi voz salió ligeramente temblorosa. Bueno, mira, son 3 habitaciones, 2 baños, este comedor enorme, la sala, la cocina amplia, el patio trasero. Todo esto para una sola persona. Santiago asintió, masticando lentamente. Sus ojos pequeños brillaban con algo que no me gustaba nada. Tu hija tiene razón, Isabel. A tu edad, mantener todo esto debe ser agotador. ¿A mi edad? Tengo 65 años, no 90. Pero no dije nada. Solo sonreí y le serví más vino, mientras mi mente comenzaba a procesar algo que prefería no entender. ¿Desde cuándo Miriam se preocupaba tanto por mi comodidad? ¿Desde cuándo Santiago opinaba sobre mi vida como si fuera asunto? El resto de la tarde transcurrió con una normalidad fingida que me ponía los nervios de punta. Miriam ayudó a lavar los platos, como hacía siempre, pero sus movimientos eran diferentes, más calculados. Observaba cada rincón de la cocina, como si fuera la primera vez que estuviera allí. Tocaba las llaves del agua, abría y cerraba las gavetas, pasaba los dedos por la superficie de mármol de la encimera, que tanto trabajo me había costado instalar hace 5 años. ¿Te acuerdas cuando papá arregló esta llave? Me preguntó, señalando el grifo dorado que gotea ligeramente desde hace meses. Siempre decía que las cosas de esta casa eran para toda la vida. Sus palabras tenían un peso extraño, como si llevaran un mensaje oculto que yo no estaba captando completamente. Santiago se había quedado en la sala, fumando en mi sofá de terciopelo verde, el mismo donde Miriam había visto caricaturas cuando era pequeña. El olor del tabaco se mezclaba con el aroma a lavanda que siempre mantenía en la casa, creando una combinación desagradable que me revolvía el estómago. Cuando finalmente se fueron, cerca de las 5 de la tarde, me quedé en la puerta viendo cómo el auto se alejaba por la calle empedrada. Miriam se despidió con un beso en la mejilla, pero fue frío, automático. No me miró a los ojos. Santiago apenas levantó la mano desde el asiento del conductor. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo un vacío extraño en el pecho. Algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo de mi habitación, escuchando los sonidos familiares de la casa. El crujido de la madera cuando baja la temperatura, el tic-tac del reloj de péndulo del pasillo, el susurro del viento entre las hojas del limonero del patio. Sonidos que me habían acompañado durante 30 años y que esa noche me parecían diferentes, como si la casa misma presintiera algo que yo aún no entendía. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas extrañezas que, por separado, no significaban nada, pero juntas comenzaron a formar un patrón que me inquietaba. Miriam empezó a llamarme más seguido. No era raro que me llamara 2 o 3 veces por semana, pero ahora lo hacía todos los días, a veces 2 veces al día. Sus preguntas eran siempre las mismas. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? ¿No te sientes sola en esa casa tan grande? Al principio pensé que era cariño genuino, que tal vez había reflexionado sobre lo poco que nos veíamos y quería ser más presente en mi vida. Pero había algo en su tono de voz que no me convencía. Una urgencia extraña, como si estuviera esperando una respuesta específica que yo no le estaba dando. El miércoles de esa semana, Miriam apareció sin avisar. Eran las 10 de la mañana y yo estaba en el patio regando mis plantas de tomate cuando escuché el timbre. La encontré parada en mi puerta con una sonrisa brillante y una bolsa de pan dulce en las manos. «Pensé que podríamos desayunar juntas», dijo, entrando sin esperar invitación. Pero sus ojos no estaban puestos en mí. Estaban recorriendo la sala, deteniéndose en detalles que nunca antes había notado. La grieta pequeña en la pared junto a la ventana, la mancha de humedad en el techo cerca de la entrada, el enchufe que chispea ligeramente cuando conecto la aspiradora. «Mamá»,
¿Has pensado en lo que te dije el domingo?, preguntó mientras extendía mantequilla en una tostada. Sobre la casa, digo. Realmente creo que sería mejor para ti algo más pequeño, más fácil de mantener. Ahí estaba otra vez esa insistencia. ¿Por qué tanta prisa, Miriam? Esta casa está perfecta para mí. Ella suspiró como si fuera una niña caprichosa. No es prisa, mamá. Es preocupación. Mírate, vives sola. No tienes quien te ayude si algo pasa. ¿Y si te caes? ¿Y si te enfermas? ¿Y si qué?, la interrumpí, sintiendo por primera vez una chispa de irritación. Miriam se quedó callada unos segundos, masticando lentamente, sus ojos brillando con algo que no lograba identificar. Nada, mamá. Solo me preocupo por ti. Pero yo había visto ese brillo antes. Era el mismo que tenía cuando era adolescente, y quería algo que sabía que no debía pedir. El mismo brillo de cuando me convenció de comprarle su primer auto, diciéndome que era por seguridad, cuando en realidad solo quería presumir frente a sus amigas. Terminamos el desayuno en un silencio tenso. Miriam se fue cerca del mediodía, pero antes de irse hizo algo que me heló la sangre. Se quedó parada en el umbral de la puerta, mirando hacia adentro como si estuviera memorizando cada detalle. «Es una casa hermosa, mamá», dijo finalmente. «Papá y tú construyeron algo realmente especial aquí». El tiempo pasado. Había hablado de la casa en tiempo pasado, como si ya no fuera mía. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era Irene, mi nieta. Su voz sonaba extraña, como si estuviera susurrando. «Abuela, ¿puedo ir a verte mañana? Necesito hablar contigo». Irene tenía 22 años y estudiaba psicología en la universidad. Siempre había sido diferente a su madre, más observadora, más sensible. «Claro, mi amor. ¿Está todo bien?» «Sí, abuela. Es solo que necesito preguntarte algo importante». Su tono me preocupó. Había una urgencia en su voz que no era normal en ella. «No puedes decírmelo ahora por teléfono». «No, abuela. Tiene que ser en persona. Es sobre mamá y papá». El corazón me aceleró. «¿Qué pasa con tu mamá y tu papá?» «Mañana te explico todo, abuela. Solo ten cuidado, ¿sí?» Y colgó, dejándome con el teléfono en la mano y 1000 preguntas corriendo por mi cabeza. Irene llegó al día siguiente a las 3 de la tarde. La vi caminar por el sendero de piedras del jardín con pasos lentos, como si cada metro que avanzaba hacia la puerta le costara un esfuerzo enorme. Llevaba una mochila colgada al hombro y sus ojos, normalmente brillantes y llenos de vida, se veían cansados, preocupados. Cuando abrí la puerta, se lanzó a mis brazos como cuando era niña y tenía pesadillas. «Abuela», susurró contra mi hombro. «Necesito contarte algo. Y no sé cómo hacerlo». La llevé a la cocina y le preparé un té de manzanilla, el mismo que le daba cuando era pequeña, y venía a quedarse conmigo los fines de semana. Se sentó en la silla de siempre, junto a la ventana donde entra la luz de la tarde, y durante varios minutos solo bebió en silencio, mirando hacia el patio donde solíamos plantar flores juntas cada primavera. «Abuela, ayer escuché a mis papás hablando», comenzó finalmente, sin levantar la vista de su taza. «Estaban en el estudio, con la puerta cerrada, pero yo había ido a buscar un libro y los oí». Su voz temblaba ligeramente. «Estaban hablando de ti, de esta casa». Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero traté de mantener la calma. «¿Qué decían exactamente, mi amor?» Irene levantó la vista y vi lágrimas acumulándose en sus ojos. «Papá decía que ya habían esperado suficiente, que era hora de actuar. Mamá estaba de acuerdo. Hablaban de sacarte de aquí, abuela. Decían que tenían un plan».
Las palabras de mi nieta cayeron como piedras en mi estómago. ¿Un plan? ¿Qué tipo de plan? No entendí todo. Pero mamá mencionó que habían conseguido un certificado médico falso. Algo sobre que eres incapaz de cuidarte sola, que necesitas supervisión constante. Papá hablaba de documentos, de firmas, de hacer todo legal. La taza se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de la cocina. El ruido fue como un grito en el silencio de la tarde. Irene se levantó inmediatamente para ayudarme a limpiar los pedazos de porcelana, pero yo me quedé paralizada, procesando lo que acababa de escuchar. Un certificado médico falso. Documentos, firmas. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente con una claridad aterradora. Las visitas frecuentes de Miriam, sus preguntas insistentes sobre mi salud, su obsesión por el tamaño de la casa, la forma en que me miraba como si estuviera evaluando mi capacidad mental. «Abuela, hay más», continuó Irene mientras barría los pedazos rotos. «Escuché que papá mencionó a un abogado, alguien que puede acelerar el proceso de tutela. Dijeron que en unas semanas podrían tener el control legal de todo». Mi sangre se convirtió en hielo. Tutela. Querían declararme incompetente para manejar mis propios asuntos. Querían convertirme en una inválida mental para apoderarse de todo lo que había construido durante toda mi vida. ¿Estás segura de lo que escuchaste, Irene?, le pregunté, aunque en el fondo de mi corazón ya sabía que cada palabra era verdad. Mi nieta asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Sí, abuela. Y también dijeron algo sobre el testamento, que necesitaban asegurarse de que cuando tú ya no estés, todo quede en sus manos y no haya complicaciones». No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija, planeando mi muerte como si fuera un problema administrativo que resolver. «¿Y tú qué hiciste cuando escuchaste todo esto?» Me fui corriendo a mi habitación. No podía creer lo que había oído. Pensé que tal vez había entendido mal, pero después recordé todas las conversaciones extrañas que han tenido últimamente, todas las preguntas que me han hecho sobre ti. ¿Qué tipo de preguntas? Si había notado que estabas más olvidadiza, si te veía confundida, si creía que podías vivir sola sin problemas. Yo siempre les decía que estabas perfecta, que eres la persona más lúcida que conozco, pero ellos insistían. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde mi esposo había plantado el rosal que florece cada mayo. 30 años de matrimonio, 40 años en esta casa, toda una vida de trabajo y sacrificio. Y mi propia hija quería arrebatármelo todo, usando mentiras y documentos falsos. «Abuela, tienes que hacer algo», me dijo Irene, acercándose por detrás. «Ellos están convencidos de que eres una anciana indefensa, que no se va a dar cuenta de nada. Pero yo sé quién eres realmente». Me volteé para mirarla. Esta niña de 22 años que tenía más honor en su corazón que su propia madre. «¿Y quién soy, según tú?» «Eres la mujer que crió sola a mamá después de que papá murió. La que trabajó doble turno en CMTs, la fábrica para pagar sus estudios universitarios. La que convirtió esta casa en un hogar sin ayuda de nadie. Eres la mujer más fuerte que conozco. Y ellos van a llevarse una sorpresa muy grande si creen que pueden engañarte». Sus palabras despertaron algo en mí que había estado dormido desde la muerte de mi esposo. Una fuerza, una determinación que creía perdida. «Irene, necesito que me hagas un favor», le dije tomando sus manos entre las mías. «¿Qué necesitas, abuela?» «Necesito que actúes como si esta conversación nunca hubiera ocurrido. Cuando estés con tus padres, tienes que comportarte normalmente. No pueden sospechar que sabes algo». Ella asintió, aunque vi miedo en sus ojos.
¿Qué vas a hacer? Voy a jugar su mismo juego, respondí, sintiendo cómo una calma extraña se apoderaba de mí. Pero voy a jugar lo mejor que ellos. Esa noche, después de que Irene se fue, me senté en mi escritorio y saqué una libreta nueva. En la primera página escribí: Plan de defensa, Isabel García. Era hora de demostrarles que habían subestimado gravemente a la mujer equivocada. Los siguientes días fueron como vivir en una obra de teatro, donde yo conocía el final, pero tenía que fingir sorpresa en cada acto. Miriam intensificó sus visitas y llamadas, pero ahora yo escuchaba cada palabra con oídos diferentes. Cuando me preguntaba si había olvidado dónde había puesto las llaves, yo entendía que estaba buscando evidencia de deterioro mental. Cuando comentaba sobre lo difícil que debía ser mantener la casa limpia, yo sabía que estaba documentando mi supuesta incapacidad doméstica. Era como ver a una serpiente moverse en cámara lenta, sabiendo exactamente cuándo iba a atacar. El viernes de esa semana, Santiago apareció solo. Era la primera vez en años que venía sin Miriam. Llegó cerca del mediodía con una sonrisa falsa y un ramo de flores baratas del supermercado. Isabel, pensé que podríamos almorzar juntos y conversar un rato. Miriam está ocupada con unos asuntos médicos. Asuntos médicos. Probablemente falsificando el certificado que habían mencionado. Lo invité a pasar, fingiendo la alegría de siempre. Pero por dentro cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Lo observé mientras comía el guiso que había preparado, la forma en que sus ojos recorrían la sala, cómo tocaba los objetos como si ya fueran suyos. Isabel, quería hablarle sobre algo importante, dijo después del almuerzo, encendiendo uno de sus cigarrillos asquerosos en mi sala. Miriam y yo hemos estado pensando en su bienestar. Ahí venía la representación. ¿Mi bienestar?, pregunté, haciéndome la ingenua. Sí, verá. Nosotros notamos que últimamente está un poco dispersa. Olvida cosas, se confunde con las fechas. A veces repite las mismas historias. Mentira tras mentira. No me había dado cuenta, respondí, dejando que mi voz sonara ligeramente preocupada. Santiago se inclinó hacia adelante, como un depredador que siente que su presa está cayendo en la trampa. Mire, Isabel, no queremos asustarla, pero creemos que sería bueno que un médico la evaluara, solo para estar seguros de que todo está bien. Sus palabras eran miel envenenada. ¿Un médico? Pero yo me siento perfectamente bien. Lo sabemos, pero a veces estas cosas se desarrollan gradualmente y uno no se da cuenta. Es normal a su edad. A mi edad. Otra vez esa frase. ¿Qué tipo de evaluación?, pregunté fingiendo curiosidad inocente. Nada complicado, solo algunas preguntas, unos test de memoria, cosas así. Tengo un amigo psiquiatra que podría venir aquí mismo para que usted esté cómoda. Un amigo psiquiatra. Seguramente el mismo que iba a firmar el certificado falso. No sé, Santiago, me da un poco de miedo. No hay nada que temer, Isabel. Es solo una precaución. Y si todo sale bien, todos estaremos más tranquilos. Si sale... Bueno, si hay algún problema podremos ayudarla mejor. La amenaza estaba clara, como el agua. Se quedó 2 horas más, presionándome sutilmente, tratando de convencerme de que aceptara la evaluación. Yo me hice la reticente, la anciana asustada que necesitaba tiempo para pensarlo. Déjeme reflexionar unos días, le dije finalmente. Santiago sonrió como un tiburón. Por supuesto, Isabel. Tómese todo el tiempo que necesite, pero no demasiado, ¿sí? Estos temas de salud no hay que dejarlos pasar. Esa misma noche llamé a Irene.
¿Puedes salir de casa mañana temprano sin que tus padres se den cuenta? Le pregunté en voz baja. Sí, abuela. Tengo clases en la universidad. ¿Por qué? Necesito que me acompañes a hacer unas diligencias muy importantes. Y Irene, no le digas nada a nadie. Absolutamente a nadie. Al día siguiente, Irene y yo salimos juntas por primera vez en mucho tiempo. Pero no íbamos de paseo. Nuestra primera parada fue el banco. Durante 40 años había manejado mis cuentas en la misma sucursal. Conocía a la gerente desde que era cajera. Buenos días, señora García. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Buenos días, Carmen. Necesito revisar todos mis movimientos bancarios de los últimos 6 meses y hacer algunos cambios importantes en mis cuentas. Mientras Carmen imprimía los estados de cuenta, yo revisaba cada transacción, cada depósito, cada retiro. Todo estaba en orden, pero sabía que eso podía cambiar en cualquier momento si Miriam y Santiago lograban obtener una tutela legal sobre mí. Carmen, quiero cambiar los accesos a todas mis cuentas, nuevas claves, nuevas tarjetas, y quiero establecer que solo yo puedo hacer movimientos. Nadie más debe tener autorización, sin excepciones. Carmen me miró con curiosidad. ¿Estás segura, señora García? Recuerdo que hace unos años había considerado darle acceso a su hija, en caso de emergencia. Estoy completamente segura, solo yo. Firmé todos los papeles necesarios y guardé los nuevos documentos en mi bolso. Nuestra segunda parada fue el bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Irene me esperó en la sala mientras yo hablaba con el licenciado Ramírez, un hombre de 60 años con reputación impecable. Licenciado, necesito revisar todos mis documentos legales. Testamento, poderes, propiedades, todo. Por supuesto, señora García. ¿Hay algún problema específico? Digamos que he descubierto que algunas personas muy cercanas a mí no son lo que aparentan ser. Le conté toda la historia, desde las visitas extrañas de Miriam hasta la conversación que Irene había escuchado. El licenciado tomó notas detalladas, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Señora García, lo que me describe constituye un intento de fraude y abuso de confianza. Es muy grave. ¿Qué puedo hacer para protegerme? Primero, vamos a redactar un nuevo testamento que deje claras sus intenciones. Segundo, vamos a establecer documentos que certifiquen su plena capacidad mental. Tengo contactos con psiquiatras independientes que pueden hacer una evaluación profesional real. Tercero, necesitamos evidencia de lo que están planeando. ¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones, documentos, testimonios, cualquier cosa que pruebe sus intenciones fraudulentas. Salí del bufete con una cita para la próxima semana y una lista de tareas por cumplir. Pero lo más importante era que ahora tenía un plan. Ya no era la víctima indefensa que Miriam y Santiago creían. ¿Qué era? Era una mujer preparándose para la guerra. La semana siguiente fue un juego de ajedrez, donde yo movía mis piezas en silencio mientras ellos creían que ya habían ganado la partida. Miriam intensificó sus ataques con la sutileza de un martillo. Llegaba todos los días con alguna excusa nueva, que había traído medicina para mi presión, que quería ayudarme a organizar los papeles importantes, que había hablado con una enfermera muy buena que podría venir a cuidarme. Cada visita era una interrogación disfrazada de cariño maternal. «Mamá, ayer me dijiste que habías ido al banco, pero después dijiste que habías ido al supermercado. ¿No te parece extraño?» Me hacía preguntas capciosas, tratando de confundirme, de hacerme contradecir en detalles insignificantes que después podría usar como evidencia de mi supuesto deterioro mental. Pero yo había aprendido a jugar su juego mejor que ella. «Tienes razón, hija. Últimamente siento que se me revuelven las cosas», le respondía con voz temblorosa,
fingiendo confusión. A veces no recuerdo si fue ayer o anteayer. Veía cómo sus ojos se iluminaban cada vez que yo fingía un lapsus de memoria. Era como alimentar a un animal hambriento. Santiago apareció el miércoles con el famoso psiquiatra amigo. Se llamaba Dr. Mateo Torres, un hombre de unos 50 años, con barba mal cuidada y traje arrugado que olía a alcohol barato. No necesitaba ser detective para darme cuenta de que este tipo vendería su título por el precio correcto. Señora García, es un placer conocerla. Su yerno me ha contado que han notado algunos pequeños cambios en usted y últimamente. Su sonrisa era tan falsa como un billete de 3 pesos. Doctor, no sé de qué cambios habla. Yo me siento igual que siempre, respondí, pero dejé que mi voz sonara ligeramente confundida. Por supuesto, por supuesto. Es normal que uno no se dé cuenta de estos procesos. Son muy graduales. Sacó una grabadora pequeña de su maletín y la puso sobre la mesa de la sala. ¿Le molesta si grabo nuestra conversación? Es solo para tener un registro preciso. No, doctor. Haga lo que considere necesario. Pero lo que él no sabía era que yo tenía mi propia grabadora, mucho más pequeña y más moderna, cortesía del licenciado Ramírez, escondida en el bolsillo de mi delantal. La evaluación fue una farsa patética. El doctor Torres me hizo preguntas obvias, diseñadas para hacerme parecer incompetente. ¿Sabe qué día es hoy? ¿Puede decirme el nombre del presidente actual? ¿Recuerda dónde guardó las llaves esta mañana? Yo respondía de forma dubitativa, como si realmente estuviera confundida, pero asegurándome de que mis respuestas fueran técnicamente correctas. No quería darle munición real, solo la ilusión de que la tenía. Creo que es martes, ¿verdad, doctor? Cuando sabía perfectamente que era jueves. El presidente... ¿no es ese señor alto que sale en la televisión? Después de 40 minutos de teatro barato, el doctor guardó sus papeles con satisfacción evidente. Señora García, voy a ser honesto con usted. Noto algunos signos que me preocupan un poco, dijo con voz pausada, como si estuviera dándome una noticia devastadora. ¿Qué tipo de signos, doctor? Pregunté fingiendo alarma. Cierta desorientación temporal, dificultades con la memoria reciente, confusión en detalles cotidianos. Nada grave por ahora, pero es importante monitorear la situación. Santiago se inclinó hacia adelante, interpretando el papel del yerno preocupado. Doctor, ¿qué recomienda que hagamos? Bueno, lo ideal sería tener supervisión constante. Alguien que pueda ayudar con las tareas diarias, manejar los asuntos financieros, asegurarse de que tome sus medicamentos correctamente. Miriam, que había estado callada durante toda la farsa, finalmente habló. Doctor, nosotros estaríamos dispuestos a hacernos cargo de todo eso. Podríamos obtener la tutela legal si es necesario. Ahí estaba, la confesión directa, grabada en mi pequeño dispositivo. ¿Tutela legal? Pregunté, como si no supiera de qué estaban hablando. Sí, mamá. Es solo un papel que dice que nosotros podemos ayudarte con las decisiones importantes cuando tú te sientas confundida, explicó Miriam con voz melosa. Es por tu bien. ¿Y eso significa que ustedes se harían cargo de mis cuentas, del banco, de la casa, de todo? Solo para protegerte, mamá, para que nadie se aproveche de ti. La ironía era tan grande que tuve que morderme la lengua para no reírme. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala durante 1 hora larga, procesando lo que acababa de vivir. Ya no había duda alguna. Mi propia hija estaba dispuesta a declararme mentalmente incompetente, usando un psiquiatra, corrupto para robarme todo lo que tenía. Esa noche llamé al licenciado Ramírez y le envié la grabación por correo electrónico.
Su respuesta llegó en menos de una hora. Señora García, esto es evidencia sólida de intento de fraude. Mañana mismo empezaremos los procedimientos legales. Pero yo tenía otros planes además de los legales. Era hora de la segunda fase de mi estrategia. Al día siguiente, temprano en la mañana, llamé a una agencia inmobiliaria del centro de la ciudad. Buenos días, necesito que vengan a tasar mi casa. Estoy pensando en venderla. La voz del agente se iluminó inmediatamente. Una casa en mi barrio valía una fortuna. Por supuesto, señora. ¿Cuándo le conviene que vayamos? Hoy mismo, si es posible. Pero necesito discreción absoluta. No quiero que mis vecinos se enteren todavía. Entendido perfectamente. Estaremos allí en 2 horas. Mientras esperaba a los tasadores, llamé a Irene. Mi amor, necesito que esta tarde vengas a ayudarme con algo muy importante. Y trae una maleta grande. ¿Una maleta, abuela? ¿Para qué? Vamos a empacar algunas cosas, las más importantes. ¿Te vas de viaje? Algo así, mi niña. Algo así. Los tasadores llegaron puntualmente y recorrieron cada rincón de la casa con ojos expertos. La tasación fue mejor de lo que esperaba. Con esa cantidad de dinero podría comprar un apartamento cómodo en otra ciudad y vivir el resto de mis días sin preocupaciones económicas. Pero más importante que el dinero era la libertad. La libertad de decidir mi propio destino sin que nadie más opinara al respecto. Cuando Irene llegó por la tarde, encontró la casa parcialmente empacada. Abuela, ¿qué está pasando? Siéntate, mi amor. Es hora de que sepas todo el plan. Le expliqué paso por paso lo que había estado haciendo durante la última semana. El abogado, el banco, los tasadores, las grabaciones. Sus ojos se abrían más grande con cada revelación. No puedo creer que mis padres llegaran tan lejos, susurró con lágrimas en los ojos. Yo tampoco podía creerlo al principio, pero cuando alguien te muestra quién es realmente, tienes que creerle. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora, mi niña, vamos a darles la sorpresa de sus vidas. El momento del golpe final llegó exactamente como lo había planeado. Era un viernes por la mañana cuando Miriam y Santiago aparecieron en mi puerta, con papeles en las manos y sonrisas triunfantes. No venían solos. Los acompañaba el doctor Torres y un hombre que no conocía, vestido con traje gris y portando un maletín de cuero negro. «Mamá, tenemos buenas noticias», anunció Miriam, entrando sin esperar invitación. El doctor Torres completó tu evaluación y cree que sería mejor para ti tener un poco más de ayuda. Santiago se dirigió directamente hacia la sala, como si ya fuera el dueño del lugar. Isabel, este es el licenciado Luis García, especialista en temas de tutela. Va a explicarle todo el proceso. El abogado falso desplegó los documentos sobre mi mesa de centro, la misma donde yo había servido té a mis amigas durante décadas. Señora García, estos documentos establecen que su hija y su yerno se harán cargo de sus asuntos financieros y médicos. Es un procedimiento sencillo. Solo necesitamos su firma aquí, aquí y aquí. Señaló 3 líneas marcadas con X, como si estuviera vendiendo un seguro de vida. ¿Y si no quiero firmar?, pregunté con voz temblorosa, interpretando hasta el final mi papel de anciana confundida. Miriam se acercó y tomó mi mano con falsa ternura. «Mamá, es por tu bien. Ya no puedes manejar estas cosas sola. Lo has demostrado con tus olvidos, tus confusiones. Nosotros te vamos a cuidar». «Pero esta es mi casa», susurré, dejando que las lágrimas corrieran por mis mejillas. «Y va a seguir siendo tu casa, mamá. Solo que nosotros vamos a ayudarte, a mantenerla». Santiago encendió un cigarrillo
esparciendo ceniza sobre mi alfombra persa, como si estuviera en su propio territorio. Además, Isabel, hemos pensado que sería mejor si usted se mudara al cuarto de atrás. Es más pequeño, más fácil de calentar, y nosotros podríamos usar el cuarto principal. El cuarto de atrás. El cuarto donde guardaba las cajas viejas y las herramientas de jardín. Querían encerrarme en el cuarto de atrás de mi propia casa. «Firme aquí, señora García», insistió el abogado falso, poniendo la pluma en mi mano. «Es solo una formalidad». Tomé la pluma con dedos temblorosos y me acerqué al papel. Todos se inclinaron hacia adelante, expectantes. Podía sentir su respiración, su ansiedad, su certeza de que finalmente habían ganado. Levanté la pluma. Hacia el papel, la mantuve allí unos segundos que parecieron eternos, y entonces la dejé caer sobre la mesa. «No puedo», dije con voz quebrada. «Tengo miedo». Miriam suspiró con exasperación apenas contenida. «Mamá, no hay nada que temer. Solo estamos tratando de ayudarte». Es que no entiendo muy bien qué estoy firmando». El doctor Torres se aclaró la garganta. «Señora García, recuerde nuestra conversación. Usted mismo admitió que a veces se siente confundida, que olvida cosas importantes. Estas personas quieren ayudarla. Pero, ¿y si me arrepiento después?» «No se va a arrepentir», dijo Santiago con una firmeza que sonaba más a amenaza que a garantía. «Y si se arrepiente ya será demasiado tarde», agregó con una sonrisa que helaba la sangre. Esa frase fue la confesión final que necesitaba. El último clavo en su ataúd legal. «Está bien», dije finalmente, tomando de nuevo la pluma. «Si ustedes creen que es lo mejor». Todos sonrieron con anticipación. Miriam incluso se frotó las manos ligeramente. Firmé la primera línea con letra temblorosa, luego la segunda. Cuando llegué a la tercera, me detuve de nuevo. «¿Están seguros de que esto es legal?» «Completamente legal», mintió el abogado. «Falso. Miles de familias hacen esto todos los días». Firmé la tercera línea y dejé la pluma sobre la mesa. El licenciado García recogió los papeles inmediatamente, como si temiera que yo fuera a cambiar de opinión. «Perfecto. Los documentos serán procesados el lunes. A partir de ese momento, la señorita Miriam tendrá acceso completo a todas sus cuentas y propiedades». Santiago ya se había dirigido hacia la cocina y estaba abriendo las gavetas, revisando qué había dentro. «Isabel, ¿dónde guarda las llaves de la casa? Vamos a necesitar copias». «En el cajón de la cocina», respondí mansamente. Lo escuché revolver entre mis cosas, apropiándose de llaves que yo había guardado durante 30 años. Miriam se paseaba por la sala tocando los objetos como si estuviera haciendo un inventario. «Mamá, creo que algunas de estas antigüedades podrían venderse. Ya no las necesitas y el dinero extra nos vendría bien para tu cuidado». Mis antigüedades, los recuerdos de toda una vida, la herencia de mi madre, los regalos de mi esposo. Querían vender hasta mis recuerdos. «Ah, y otra cosa», dijo Santiago desde la cocina. «Necesitamos que nos des las tarjetas del banco y los números de las cuentas para poder manejar tus finanzas adecuadamente». «Están en el escritorio de mi habitación». Mentí. En realidad, todas las tarjetas estaban en una caja de seguridad del banco, junto con mis nuevos documentos y una copia de todas las grabaciones que había hecho. «Perfecto. Mañana mismo iremos al banco a hacer todos los cambios necesarios». El doctor Torres ya había guardado sus cosas y se dirigía hacia la puerta. «Ha sido un placer, señora García. Creo que ha tomado la decisión correcta». Su trabajo sucio estaba terminado. El abogado falso lo siguió, después de darle a Miriam una tarjeta con sus datos de contacto.
Cuando finalmente se quedaron solos, Miriam y Santiago conmigo, la máscara de preocupación familiar cayó completamente. «Bueno, mamá, creo que ya es hora de que hablemos claro», dijo Miriam, encendiendo un cigarrillo también. «¿Hablar claro sobre qué?» «Sobre las nuevas reglas de esta casa». Santiago se dejó caer en mi sofá como si fuera el rey del castillo. «Primero, ya no vas a recibir visitas sin nuestro permiso. Segundo, nosotros vamos a manejar toda la comida y las compras. Tercero, tienes horarios fijos para todo. Comida, televisión, descanso». ¿Horarios? Sí, mamá. A partir de ahora desayunas a las 7, almuerzas a las 12, cenas a las 6 y te acuestas a las 9, sin excepciones. ¿Y si no quiero seguir esos horarios? Miriam se rió con frialdad. No tienes opción, mamá. Legalmente, ya no puedes tomar tus propias decisiones. Nosotros decidimos por ti. Y si no cooperas, agregó Santiago, siempre podemos buscar una residencia geriátrica. Conozco algunas muy baratas donde te tratarían adecuadamente. La amenaza estaba clara. O me convertía en su prisionera voluntaria, o me encerraban en un asilo de mala muerte. ¿Y cuándo empiezan estas nuevas reglas?, pregunté con voz apenas audible. «Ahora mismo», respondió Miriam. «De hecho, creo que deberías ir preparando tus cosas para mudarte al cuarto de atrás. Queremos instalar nuestras cosas en tu habitación este fin de semana». Me levanté lentamente, como una anciana derrotada, y caminé hacia mi habitación. Detrás de mí escuchaba sus voces, discutiendo qué muebles iban a conservar y cuáles iban a vender. Hablaban de mi vida como si fuera un inventario de liquidación. Esa noche, mientras Miriam y Santiago celebraban su victoria en mi sala, bebiendo mi vino y fumando mis cigarrillos, yo me encerré en mi habitación con el teléfono. Primera llamada. Al licenciado Ramírez. «Licenciado, ya tengo toda la evidencia que necesitamos. Mañana temprano quiero que presente todos los documentos». «Perfecto, señora García. Está lista para la segunda fase». «Más que lista. Segunda llamada. A la agencia inmobiliaria». «Señor Morales, soy Isabel García. Acepto la oferta por mi casa. Quiero cerrar el trato mañana mismo». «¿Mañana sábado, señora García?» «Sí, tengo mis razones. ¿Es posible?» «Por supuesto. Nos vemos en mi oficina a las 9 de la mañana». Tercera llamada. A Irene. «Mi amor, mañana muy temprano vienes por mí. Trae el auto de tu novio, el grande. Vamos a necesitar espacio». «Está pasando lo que creo que está pasando, abuela». «Sí, mi niña. Mañana es el día». Pasé la noche despierta, no por nervios, sino por una energía extraña que no había sentido en años. Era como si hubiera estado dormida durante mucho tiempo y finalmente estuviera despertando. A las 5 de la mañana me levanté, me bañé, me vestí con mi mejor traje azul marino, el que usaba para ocasiones especiales, y empaqué las últimas cosas importantes en 3 maletas pequeñas. Fotografías familiares, algunos documentos personales, las joyas de mi madre, el reloj de mi esposo. Lo esencial para empezar de nuevo. A las 6:30 bajé a la cocina y preparé café para 3 personas. Miriam y Santiago aún dormían en el sofá de la sala, roncando como animales después de haberse emborrachado con mi licor. Los observé por un momento, estos 2 seres que habían tramado robarme la vida, y no sentí ira. Sentí lástima, lástima por las personas vacías en las que se habían convertido. A las 7 en punto llegó Irene, puntual como siempre. Entró en silencio por la puerta trasera y juntas cargamos mis maletas al auto sin hacer ruido. «¿Estás segura de esto, abuela?», me preguntó mientras acomodaba la última maleta. Nunca he estado más segura de algo en mi vida.
Antes de irnos, dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Solo 5 palabras. Gracias por mostrarme quiénes son. No necesitaba explicar más. A las 9 en punto estaba sentada en la oficina del señor Morales firmando los últimos papeles de la venta. El comprador era un empresario joven que quería remodelar la casa para su familia. Me pagó en efectivo, tal como había solicitado. Un cheque de gerencia por una cantidad que me aseguraba comodidad para el resto de mis días. ¿Cuándo necesita que desocupen la propiedad?, preguntó el señor Morales. Inmediatamente, hoy mismo si es posible. Eso es inusual. Son circunstancias inusuales. A las 10:30, Irene y yo estábamos en la oficina del licenciado Ramírez. Durante 1 hora revisamos todos los documentos que habíamos preparado. Las grabaciones, las fotografías de los documentos falsos, los testimonios, las pruebas de mi competencia mental, certificadas por 3 psiquiatras independientes. Señora García, esto es un caso sólido. Vamos a presentar cargos por fraude, falsificación de documentos, intento de estafa y abuso de confianza. ¿Cuánto tiempo cree que tarden en procesarlos? Con esta evidencia deberían tener órdenes de arresto para esta tarde. Salimos de la oficina legal y nos dirigimos al banco. Carmen, la gerente, nos estaba esperando. Señora García, procedimos. Como usted solicitó. Todas las cuentas están cerradas y los fondos transferidos a su nueva cuenta en la ciudad capital. ¿Intentaron acceso a alguien más? Sí. Esta mañana temprano vino una mujer que decía ser su hija, con algunos documentos, que afirmaba le daban autorización para manejar sus cuentas. ¿Y qué le dijeron? Le explicamos que usted había cerrado todas las cuentas ayer y que no reconocíamos ninguna autorización que no viniera directamente de usted. Carmen sonrió. Se puso muy molesta. Comenzó a gritar que había un error, que ella tenía derechos legales sobre sus cuentas. ¿Gritó? Mucho. Tuvimos que pedirle que se retirara. A las 12 del mediodía, Irene y yo estábamos almorzando en un restaurante del centro cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Diga? Mamá, ¿dónde estás? Era Miriam, gritando con una desesperación que nunca había escuchado en su voz. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Cómo crees que estoy? La casa está vacía. Tus cosas no están. En el banco dicen que cerraste las cuentas. Ah, sí. Se me olvidó mencionártelo. ¿Se te olvidó? Mamá, ¿qué está pasando? Pues verás, hija. Resulta que no soy tan senil como ustedes creían. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración agitada, el sonido de Santiago gritando algo en el fondo. Mamá, no entiendo qué está pasando, pero tienes que volver a casa inmediatamente. Tenemos que hablar. Oh, pero si ya no tengo casa, Miriam. La vendí esta mañana. ¿Qué hiciste qué? La vendí, al mejor postor. Un joven muy agradable que va a remodelarla completamente. Va a quedar preciosa. Eso es imposible. Tú no puedes vender nada. Firmaste los papeles. Nosotros tenemos el control. Ah, ¿te refieres a esos documentos falsos que me hicieron firmar con amenazas y un psiquiatra corrupto? Sí, hablé con mi abogado sobre eso. ¿Tu abogado? La voz de Miriam ahora sonaba pequeña, asustada. Sí, el licenciado Ramírez. Un hombre muy competente. Resulta que intento de fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza son delitos bastante serios. Mamá, tú no entiendes. Nosotros solo queríamos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Encerrarme en el cuarto de atrás era ayudarme? ¿Vender mis antigüedades era ayudarme? ¿Amenazarme con un asilo era ayudarme? Mamá, podemos solucionarlo. Ven a casa y hablamos. Ya te dije, Miriam, ya no tengo casa, y tú tampoco.
¿Qué quieres decir con que yo tampoco? Que el nuevo dueño quiere que desocupen inmediatamente, hoy mismo. Eso es imposible. No puedes hacernos esto. Puedo, y lo hice. Ah, y Miriam, una cosa más. ¿Qué? El licenciado Ramírez me dijo que probablemente tengan visitas esta tarde. Algo sobre órdenes de arresto. Te sugiero que busques un buen abogado. Uno de verdad esta vez. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Irene me miraba con admiración y un poco de shock. Abuela, no puedo creer lo que acabas de hacer. Yo tampoco, mi amor. Pero se siente increíble. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a ir a ver nuestro nuevo apartamento en la capital. Pequeño, cómodo, con vista al parque. Perfecto. Para una abuela y su nieta favorita, si es que quieres acompañarme. Los ojos de Irene se llenaron de lágrimas. Por supuesto que quiero acompañarte, abuela. Siempre. Entonces vámonos, mi niña. Tenemos una nueva vida que empezar. Mientras el auto se alejaba de la ciudad donde había vivido durante 30 años, miré por el espejo retrovisor una última vez. No sentí nostalgia, sentí libertad. Nuestro nuevo apartamento en la capital era todo lo que había soñado. Pequeño pero luminoso, con ventanas grandes que daban al parque central, una cocina moderna donde cabían exactamente 2 personas y una terraza donde podía cultivar mis plantas de tomate en macetas. Irene había decidido transferir sus estudios a la universidad local y por primera vez en años despertaba cada mañana sin el peso de la traición en el pecho. Las primeras semanas fueron como aprender a respirar de nuevo. Me levantaba cuando quería, desayunaba en la terraza viendo a los niños jugar en el parque, leía libros que había postergado durante años y por las tardes Irene y yo cocinábamos juntas mientras me contaba sobre sus clases y sus planes para el futuro. Pero Miriam y Santiago no se habían rendido. Los primeros intentos fueron patéticos. Llamadas constantes desde números desconocidos que yo simplemente ignoraba. Después comenzaron los mensajes de texto dramáticos. Mamá, por favor, necesitamos hablar. Ha sido un malentendido terrible. Isabel, somos familia. Las familias se perdonan. Mamá, tienes que ayudarnos. No tenemos dónde vivir. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, pero yo había aprendido que la desesperación de un manipulador no es sinceridad, es pánico por haber perdido el control. Una tarde, mientras regaba mis plantas en la terraza, Irene subió corriendo las escaleras con su laptop en las manos. «Abuela, tienes que ver esto», me dijo con una mezcla de asombro y disgusto en la voz. En la pantalla había un video de Facebook. Era Miriam, sentada en lo que parecía ser un auto, con lágrimas corriendo por su cara y maquillaje corrido. «Hola, amigos. Necesito pedirles ayuda», comenzaba con voz quebrada. «Mi madre, que sufre de demencia senil, ha tomado una decisión terrible influenciada por personas malintencionadas». El video tenía ya más de 500 comentarios y había sido compartido docenas de veces. «Está diciendo que tú tienes demencia y que te manipularon para vender la casa», me explicó Irene, desplazándose por los comentarios. «Mira lo que escribió aquí. Mi pobre madre no sabe lo que hace. Ha perdido todo su dinero por culpa de estafadores que se aprovecharon de su confusión mental». Santiago apareció en la segunda parte del video, interpretando el papel del yerno devastado. «Isabel siempre fue como una madre para mí. Ver cómo estos criminales se han aprovechado de su enfermedad nos parte el corazón». Hablaba con una convincencia que habría ganado un Oscar. «Estamos pidiendo apoyo de la comunidad para ayudar a Isabel a recuperar su patrimonio y recibir el tratamiento médico que necesita». La actuación era perfecta. 2 hijos preocupados, luchando por salvar a su madre enferma de las garras de estafadores sin escrúpulos.
Los comentarios eran una mezcla de indignación y compasión. ¡Qué terrible lo que le hacen a los ancianos! Pobrecita señora, hay que ayudarla. Estos estafadores deberían estar en la cárcel. ¿Qué vamos a hacer, abuela?, me preguntó Irene, claramente preocupada por cómo esta campaña de desinformación podría afectarme. Yo me quedé callada por un momento, viendo cómo Miriam continuaba su performance en el video. Luego comencé a reírme. No una risa amarga, sino una risa genuina, liberadora. ¿Te parece gracioso? Sí, mi amor, me parece graciosísimo. ¿Por qué? Porque no tienen idea de lo que les espera. Al día siguiente, el licenciado Ramírez me llamó con noticias. Señora García, las órdenes de arresto se ejecutaron ayer por la tarde. Su hija y su yerno están detenidos. La fianza es alta y, por lo que sé, no tienen recursos para pagarla. ¿Y el video de Facebook? Eso en realidad nos beneficia. Es evidencia adicional de que están intentando manipular la opinión pública con mentiras. Muestra un patrón de comportamiento fraudulento. ¿Qué sigue ahora? El juicio será en aproximadamente 2 meses. Con toda la evidencia que tenemos, estoy muy confiado en el resultado. Esa tarde, mientras preparaba la cena, sonó el timbre del apartamento. Irene fue a abrir y regresó con una expresión extraña en el rostro. Abuela, hay un hombre que dice que es periodista. Quiere hablar contigo sobre el video de Facebook. El periodista era joven, probablemente de la edad de Irene, con una grabadora pequeña y una libreta llena de garabatos. Señora García, he visto el video que su hija publicó en redes sociales. ¿Es cierto que usted sufre de demencia y que fue víctima de estafadores? Su pregunta era directa, profesional. Joven, ¿le parece que hablo como alguien que sufre de demencia? No, señora. Por eso estoy aquí. Algo no me cuadraba en esa historia. Tiene buen instinto. Siéntese, que le voy a contar la verdadera historia. Durante 2 horas le relaté todo. Las visitas extrañas de Miriam, el plan para declararme incompetente, el psiquiatra corrupto, los documentos falsos, las grabaciones que había hecho, la venta estratégica de la casa. El periodista tomaba notas furiosamente, grabando cada palabra con mi permiso. ¿Puedo ver alguna de esas grabaciones? Por supuesto. Le mostré las grabaciones de la evaluación falsa, las conversaciones donde amenazaban con encerrarme en un asilo, las confesiones sobre el plan de tutela. Su expresión cambió dramáticamente con cada audio. Señora García, esto es increíble. ¿Me permite publicar esta historia? No solo se lo permito, se lo ruego. Es hora de que la gente sepa quiénes son realmente Miriam y Santiago. No le preocupa la reacción pública. Su hija intentó generar simpatía con ese video. Las mentiras tienen piernas cortas, joven. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. El artículo se publicó 3 días después en el Siemtosiners, periódico principal de la región, con el titular «La anciana que fingió demencia para exponer el fraude de su propia hija». La historia se volvió viral inmediatamente. El video original de Miriam se llenó de comentarios nuevos, pero ahora la gente conocía la verdad. Esta mujer intentó estafar a su propia madre. ¡Qué vergüenza! Y nosotros sintiendo lástima. ¡Por ella! Bravo por la señora García por defenderse. Las redes sociales se volcaron a mi favor. Aparecieron memes sobre abuelas vengadoras y nunca subestimes a una madre. La historia se compartió miles de veces con comentarios de admiración y apoyo. Pero lo más satisfactorio llegó una semana después. Irene entró al apartamento con una sonrisa enorme y su teléfono en la mano. «Abuela, tienes que ver esto». Era otro video de Facebook,
pero esta vez era diferente. Miriam aparecía en lo que parecía ser la sala de visitas de una prisión, sin maquillaje, con el uniforme naranja de los detenidos y una expresión de derrota total. Quiero disculparme públicamente. Comenzaba con voz apenas audible. Lo que hicimos estuvo mal, muy mal. Santiago aparecía a su lado, igualmente derrotado. Queríamos dinero fácil y pensamos que podríamos engañar a Isabel. Nos equivocamos completamente. Mi madre no sufre de demencia, continuaba Miriam, las lágrimas ahora genuinas. Es la mujer más inteligente que conozco, y nosotros fuimos unos tontos al pensar que podríamos manipularla. El video tenía miles de reproducciones y los comentarios eran despiadados. Demasiado tarde para las disculpas. Merecen la cárcel por lo que intentaron hacer. Su madre es una heroína. ¿Has visto los comentarios?, me preguntó Irene. Algunos, mi amor. ¿Pero sabes qué es lo más interesante? ¿Qué? Que finalmente dijeron la verdad. Después de meses de mentiras, finalmente admitieron quiénes son realmente. El juicio llegó en abril, cuando las flores del parque comenzaban a abrir sus pétalos y el aire tenía ese olor dulce de la primavera que siempre me recordaba a los nuevos comienzos. Irene y yo llegamos al juzgado tomadas del brazo, vestidas con nuestros mejores trajes. Yo llevaba el collar de perlas de mi madre, no por vanidad, sino porque sentía que ella estaba conmigo ese día, orgullosa de ver a su hija defendiendo su dignidad. Las cámaras de televisión nos esperaban en la entrada. La historia había tomado vida propia en los medios. La abuela que venció a los estafadores, la mujer de 65 años que fingió demencia para exponer a su propia hija. El caso que está cambiando las leyes sobre abuso de ancianos. Pero yo no estaba allí por la fama, estaba allí por la justicia. Cuando entramos a la sala del tribunal, vi a Miriam y Santiago sentados en la mesa de los acusados. Miriam había perdido peso, tenía ojeras profundas y su cabello, antes siempre perfecto, se veía descuidado. Santiago ni siquiera levantó la vista cuando pasé junto a él. El licenciado Ramírez había hecho un trabajo impecable. Las grabaciones se reprodujeron en la sala. Cada mentira, cada amenaza, cada confesión de su plan fraudulento. El juez, un hombre mayor con expresión severa, escuchaba con atención creciente. Cuando se reprodujo la grabación donde Santiago decía: «Si no cooperas, siempre podemos buscar una residencia geriátrica», vi cómo varios miembros del jurado se removían incómodos en sus asientos. El testimonio del doctor Torres fue devastador para ellos. Enfrentado con la evidencia, confesó que había falsificado la evaluación a cambio de dinero. La señora García estaba perfectamente lúcida durante toda la entrevista, admitió con voz temblorosa. Yo sabía que mis conclusiones eran falsas. El abogado defensor de Miriam y Santiago intentó argumentar que habían actuado por preocupación genuina, pero las pruebas eran abrumadoras. Cada grabación, cada documento, cada testimonio construía un caso irrefutable de fraude premeditado. Cuando llegó mi turno de testificar, me levanté con la espalda recta y la voz firme. Señorías, durante meses fingí ser la anciana confundida que ellos querían que fuera. Actué el papel de la víctima perfecta mientras recopilaba evidencia de sus crímenes. No lo hice por venganza. Lo hice por todas las personas mayores que no tienen los recursos o la fortaleza para defenderse de este tipo de abuso. La sentencia fue contundente. 3 años de prisión para Miriam, 4 para Santiago por ser el instigador principal y 5 años para el doctor Torres por falsificación de documentos profesionales. Además, tenían que pagar una multa considerable
que sería donada a organizaciones que protegen a personas mayores. Cuando el juez golpeó su martillo por última vez, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era venganza lo que sentía. Era paz, justicia. La certeza de que había hecho lo correcto. Salimos del juzgado entre flashes de cámaras y preguntas de periodistas. Pero yo ya no estaba pensando en el juicio. Estaba pensando en el almuerzo que Irene y yo íbamos a preparar juntas, en las semillas de tomate que había comprado para plantar esa tarde, en la vida tranquila que nos esperaba. Los meses siguientes fueron los más serenos que había vivido en años. Irene se graduó con honores de la universidad y decidió especializarse en derechos de personas mayores, inspirada por todo lo que habíamos vivido juntas. «Quiero ayudar a otras abuelas como tú», me dijo una tarde mientras estudiaba en la mesa de la cocina. «Quiero que sepan que pueden defenderse». Yo había comenzado a dar charlas en centros comunitarios sobre cómo reconocer señales de abuso financiero familiar. Al principio me daba nervios hablar frente a grupos, pero pronto descubrí que mi historia resonaba con muchas personas. La clave, les decía siempre, no es ser desconfiada con tu familia. La clave es confiar en tu instinto cuando algo no se siente bien. Una tarde de octubre, mientras organizaba las fotografías familiares en álbumes nuevos, encontré una carta que había llegado sin remitente. Al abrirla, reconocí inmediatamente la letra de Miriam. «Mamá», comenzaba. «Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que hice. Sé que probablemente botarás esta carta sin leerla completa, pero necesito intentarlo». La carta continuaba por 2 páginas, llena de disculpas que sonaban genuinas y reflexiones sobre cómo había perdido el rumbo de su vida. «En prisión he tenido mucho tiempo para pensar, para recordar cómo me criaste, los valores que me enseñaste, la mujer fuerte que siempre fuiste. No sé cómo llegué a pensar que podía engañarte». Terminaba pidiendo perdón, no esperando respuesta, solo queriendo que supiera que finalmente entendía la magnitud de su traición. Leí la carta completa, la doblé cuidadosamente y la guardé en mi escritorio. No iba a responderla. No todavía. Tal vez nunca. Pero el hecho de que Miriam hubiera escrito esas palabras, que hubiera admitido su culpa sin excusas, era suficiente por ahora. El perdón, si llegaba algún día, sería en mis términos y a mi tiempo. Esa noche, mientras preparaba té de manzanilla en mi pequeña cocina, recibí una llamada de una señora mayor de una ciudad cercana. Había visto mi historia en las noticias y quería pedirme consejo. Su hijo y su nuera estaban presionándola para vender su casa y mudarse con ellos, pero algo en sus corazones no se sentía bien. «Confíe en esa sensación», le dije. «Su instinto la está protegiendo». Hablamos durante 1 hora y cuando colgamos, supe que tenía una nueva misión en la vida. El invierno llegó suave y silencioso. Irene había conseguido trabajo en una organización de derechos humanos y yo había empezado a escribir un libro sobre mi experiencia, no para buscar fama, sino para dejar un testimonio que pudiera ayudar a otros. Lo titulé «El poder del silencio». Cómo una abuela venció a los estafadores fingiendo ser su víctima. Cada tarde, después de escribir unas páginas, salía a la terraza a regar mis plantas. Los tomates habían crecido hermosos en sus macetas, rojos y jugosos, como los que cultivaba en mi jardín anterior. Pero estos sabían mejor. Sabían a libertad. Una tarde de diciembre, mientras el sol se ponía sobre el parque y los niños jugaban en los columpios, Irene se sentó conmigo en la terraza con 2 tazas de chocolate caliente. «Abuela, ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste?», me preguntó, observando las luces navideñas que comenzaban a encenderse en las ventanas de los edificios cercanos. ¿Arrepentirme de defenderme? ¿De proteger lo que construí con tanto esfuerzo?
¿De enseñarles que subestimaron a la mujer equivocada? Negué con la cabeza, sintiendo una calma profunda en el pecho. Nunca, mi amor. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en actuar. ¿Y no extrañas la casa? Extraño los recuerdos, pero los recuerdos no estaban en las paredes, estaban en mi corazón, y esos nadie puede quitármelos. Irene sonrió y se acurrucó a mi lado como cuando era niña. Te amo, abuela. Eres la mujer más valiente que conozco. Y tú, mi niña, eres la razón por la que todo valió la pena. Esa noche, antes de acostarme, salí una última vez a la terraza. La ciudad se extendía frente a mí, llena de luces y posibilidades. En algún lugar, Miriam estaba en una celda reflexionando sobre sus decisiones. En algún lugar, Santiago se enfrentaba a las consecuencias de su codicia. Pero yo estaba aquí, libre, digna, con mi nieta durmiendo en la habitación de al lado y planes para el futuro. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire olía a jazmín y a nuevos comienzos. Había ganado más que un juicio. Había recuperado mi vida. Y nunca, nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir invisible. Porque las mujeres como yo no nos rendimos. Luchamos en silencio, ganamos con estrategia y vencemos con dignidad. Y cuando todo termina, seguimos de pie.